Ya, ahí empezamos a grabar. 28 de mayo, ¿cierto? Último viernes del mes de mayo, quinto mes del año, 13 meses de pandemia, 13 meses prácticamente de encierro, y todavía parecer nos va a quedar mucho más, ¿ya? Y vamos a ver esta gran unidad que se llama legislación laboral, que como yo les decía está dividida en tres grandes temas: la legislación laboral en sí, los derechos laborales y finalmente el mercado laboral. ¿Cómo funciona esto en Chile de salir a buscar trabajo? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuáles son los trabajos que ya están medio obsoletos o los trabajos que van en boga? Pero vamos a comenzar con esto, los derechos laborales. ¿Ya? Ustedes han tenido clases de historia a lo largo de su vida estudiantil y han visto cómo han ido evolucionando las relaciones entre el empleador y el empleado, es decir, entre la persona que otorga o pide trabajo con la persona que comúnmente se llama que da trabajo. Eso hay que sacarlo un poco del vocabulario. Nadie da trabajo. Ya eso hay que tenerlo súper claro. Eh, Nadie da trabajo. La gente lo que hace es arrendar, por así decirlo, su fuerza laboral a cambio de una remuneración, de un sueldo. ¿Ya? El dar trabajo suena más a esclavitud, a los que obligaban a trabajar por nada, porque sobrevivieran nomás. Esa era la relación laboral hace ciertos miles de años, o por lo menos en lo que conocemos como la parte de la Europa occidental y después cuando llegamos a América, pero la esclavitud se mantuvo luego con el tema de la población africana que es secuestrada, ¿cierto? Y traída sobre todo a América Central y Brasil, América Central y Estados Unidos, ¿cierto? Para los trabajos pesados en el campo. Se necesitaba mucha mano de obra, sobre todo para los cultivos de azúcar, de plátano, de algodón. Son extensiones muy grandes, se necesita mucha mano de obra. Y como en América ya habían muerto a través de las enfermedades, de la guerra, la mayoría de la población autóctona americana, de los pueblos originarios, habían ido desapareciendo, quedaban menos, se necesitaba mano de obra. Vamos a África, secuestramos esta población considerada siempre o dicha coloquial o de manera racista, incluso los negros, ¿cierto? Que nosotros hablamos ahora de los afroamericanos, hablamos de la persona, de la gente de color, siempre ahí con el lenguaje hay que tener harto cuidado. Imagínense las relaciones laborales entre el esclavo y el dueño, ahí ya ni siquiera hay relación laboral, la persona es dueño de un objeto, el esclavo es un objeto. De hecho, cuando llegan los españoles aquí a América y los portugueses para ver si aprobaban o no la esclavitud, eh, la pregunta principal era si los indígenas tenían alma o no. Y llegaron a la conclusión que sí, pues que los indígenas, los pueblos originarios tenían alma, por lo tanto no podían ser esclavos. Eh, y ahí empiezan a llegar los negros y resulta que no, pues los negros no tienen alma, así que pueden ser considerados como propiedad. No hay relación laboral ahí, no hay absolutamente ninguna posibilidad de nada, porque yo tengo que trabajar porque el tipo me alimenta nomás, para eso, y me abriga para sobrevivir, pero nada más. Esto, menos mal, afortunadamente fue evolucionando en el mundo entero, y la mayoría de los países, por lo menos occidentales, Europa, América, han ido estableciendo esto que se llama la legislación laboral y otorgando derechos laborales. Ahora, este otorgamiento de derechos laborales en ninguna parte del mundo, chiquillos, y esto sí lo vieron bien en historia, se dio por voluntad propia del empleador, del dueño. Cuando viene la revolución industrial, ¿cierto? Ahí a mediados del siglo XVIII, ya la segunda revolución industrial en el siglo XIX, empiezan a nacer distintas corrientes para tratar de proteger al obrero frente al burgués, al dueño de la empresa, al dueño de la fábrica, al empresario. Porque recuérdense ustedes que, al menos en Chile, hasta hace 100 años atrás, ojo, 100 años, pues chiquillos, y tampoco es tanto tiempo, no existía contrato de trabajo, no existía descanso dominical ni feriado, no existía jornada laboral, te podía hacer trabajar hasta que
las horas que yo quisiera. No existía un sueldo mínimo, no existían seguros tipo licencias médicas si me enfermaba, o seguro de accidente por si algo pasaba en la empresa y no sé, se me cortaba una mano, un brazo y no podía seguir cumpliendo la función. Chao, el obrero, chao, para la casa. O sea, yo no iba a trabajar por enfermo, perdía el día de salario. Eso empezó a regularse recién, recién hace unos 100 años atrás, un poquitito más en Chile, con leyes que fueron súper básicas. El primer triunfo de la ley laboral chilena es de las mujeres, pero fue porque a los empresarios les convenía, que era el derecho a la cuna para dejar a la guagua. Y claro, a los empresarios les convenía porque así la mujer volvía a trabajar. Así que, primer derecho. El segundo es algo tan estúpido, por así decirlo, tan idiota, que se llamaba la ley de la silla. Es decir, que el trabajador tuviese derecho durante su jornada laboral a sentarse. Si era, por ejemplo, un vendedor que pudiera tener ahí, si no había clientes, poder sentarse. O sea, esa que es como de 1917 o un poquito antes, imagínense, de las primeras leyes laborales. Para ganar todo lo que yo les dije antes, tuvieron que ocurrir muchas cosas en Chile. Y recién el año 1924, se logra aprobar con un apoyo ahí entre el presidente Alessandri de esa época, el mismo ejército que presionó a los diputados y senadores, que eran los mismos dueños de las empresas y las fábricas y de las mineras, etcétera, a que otorgaran estos derechos, que se acabara el pago en fichas en las salitreras. Imagínense que ni siquiera les pagaban en dinero, les pagaban con fichas de plástico o de metal. Y esa ficha la podían cambiar solamente en el negocio de la salitrera. No podían ir a otra salitrera. O sea, así de rudo era el sistema antes de la existencia de la legislación laboral. Y podían pasar los años y se le pagaba la misma ficha al minero, la misma. Y ustedes saben lo que significa la inflación, que es que los precios suben. Yo ahora gano, no sé, 100 pesos. Ya, puedo vivir con esos 100 pesos, pero en 10 años más no me va a alcanzar para lo mismo esos 100 pesos. El dinero se va devaluando y los precios van subiendo. Es algo natural en el mundo, tiene que ver, bueno, con la economía y las leyes de la oferta y la demanda, el mercado, etcétera. Pero si las cosas van siendo más caras, obviamente a uno le tienen que ir aumentando el sueldo, porque si no, se empieza a empobrecer la persona. Eso ocurría en esa época, le pagaban los 2 chelines, los 2 pesos, los 2 centavos, la moneda que existía en esa época, y con eso el obrero tenía que arreglársela, en condiciones insalubres, ciertos viviendas que eran los conventillos, los ranchos, etcétera, etcétera. No hay regulación del trabajo infantil. Todo eso recién hace 100 años empieza a existir en Chile y se concentra principalmente en el año 1931 en algo que se llamó el Código del Trabajo. Ahí empezaron a concentrar todas las leyes que tenían que ver con los derechos laborales y, bueno, y obviamente las obligaciones laborales que tiene que tener un trabajador. Por eso hablamos de relaciones laborales, porque ahora sí ya podemos, a diferencia de la esclavitud, podemos hablar, si bien no de un sistema igualitario ni parejo, pero sí por lo menos que hay, tú me tienes que dar algo, yo te tengo que dar otra cosa. ¿Ya? Y ahí es donde entra, por eso yo les decía, no existe el concepto de dar trabajo, no está bien usado. Es el tema de arrendar trabajo. El empresario, el dueño de una fábrica, etcétera, todos los que somos trabajadores, lo que hacen es tomar nuestra fuerza laboral, nuestras capacidades, sean físicas e intelectuales, y arrendárnoslas para cumplir con nuestra función, obligaciones dentro de la empresa, y a través de eso nosotros ganamos una remuneración, que en Chile costó mucho que fuese en dinero, ni siquiera estoy hablando de las fichas. En el campo, hasta los años 60 y tantos, 70, 40, 50 años atrás, 50, 60 años atrás, en el campo todavía existían lo que se llamaban los inquilinos. No sé si los recuerdan, los inquilinos eran los campesinos que vivían dentro de la hacienda, de los grandes fundos, antes de la reforma agraria, ¿cierto? Dentro de los fundos vivían los inquilinos, que en el fondo el dueño de la hacienda les entregaba una pequeña porción de tierra en un rincón del fondo
donde él mismo construía su choza, sus cosas, le daba un par de animales y semillas, y cuando terminaba la jornada laboral del inquilino, él se iba a su choza, ¿cierto? Y preparaba su alimento, o les pagaban en alimento. Así de simple, o sea, eso afortunadamente fue evolucionando hasta que ya lo que llamamos remuneración, y vamos a empezar a ver ahora que es el sueldo, tiene que ser pagado en dinero, ¿ya? Puede ser dinero de distintas formas, ahí lo voy a explicar cuando lleguemos a eso, pero tiene que ser pagado en dinero. Eso costó mucho en Chile. Costó, como dice el dicho, sangre, sudor y lágrimas. Cuando uno es una persona que es dueña de algo, eh, trata siempre de mantener ese status quo, ¿cierto? De mantener esos beneficios y no otorgar fácilmente derecho a los demás. Siempre estos derechos laborales en todo el mundo fueron a través de la misma lucha de los obreros. De hecho, el 1 de mayo se celebra, que es el Día Internacional del Trabajador, que en Chile es feriado, fue por una matanza en Chicago de obreros que estaban protestando por ahí por 1860 y algo, estaban protestando para pedir esto que estamos hablando, estos derechos laborales. Y mataron a varios cientos, y ahí se estableció como el Día Internacional del Trabajador. El 8 de marzo, el 8M, el Día Internacional de la Mujer, el nombre completo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y se estableció ese día porque también en una fábrica en Estados Unidos las mujeres se rebelan contra el patrón, el empleador, en una fábrica textil, y este dueño de la fábrica no haya nada mejor que encadenar la fábrica y prenderle fuego y quemar a las mujeres adentro. De ahí viene el 8 de marzo. O sea, esto costó para los trabajadores, no fue una otorgación de derechos que vino de voluntad, digamos, de las personas que otorgaban esto del trabajo. Y ahí entramos nosotros entonces al tema del panorama actual. ¿Cómo funciona la legislación laboral hoy en día? Acuérdense que si me quieren interrumpir, no tengo problema. Acuérdense que si hay dudas, me hablan, me escriben por el chat. No hay ningún problema. No se preocupe, recién vivía, pero hace rato que la vi entrar. No se preocupe. Ya, chiquillos. Eh, Avancemos, pues vamos viendo de qué se trata esto, de la legislación laboral en Chile. Como yo les decía, eh, hay mucha legislación laboral que empieza a surgir a partir del año 1924, sobre todo. Ahí es cuando viene el contrato de trabajo, las licencias médicas, la jubilación. Antes la gente no se podía jubilar, pues chiquillos, tenía que trabajar hasta que muriera. Ahora, claro, tampoco es mucho mejor el sistema porque las jubilaciones, las pensiones son bien bajas, por no decir otra palabra, pero ni siquiera se podía dejar de jubilar porque dejaba de recibir ingresos nomás. Esta abundante legislación laboral, todos estos derechos laborales, es lo que regula, acuérdense, regula las relaciones entre empleadores y trabajadores. Para eso está hecha la legislación laboral, para que no exista un abuso de parte, sobre todo del empleador, pero tampoco para que exista un aprovechamiento en ciertas circunstancias de parte del trabajador. Por eso la idea es regular. Y como yo les decía, es el Código del Trabajo que surge en 1931 con Carlos Ibáñez del Campo. Después, en la época de Pinochet, se crea otra cosa media rara que reemplaza el Código del Trabajo, ahí en los años 70, hasta que finalmente el año 2003 surge el Código del Trabajo actual. Tiene 18 años. Que, como les digo, el Código del Trabajo es donde se recogen las principales normas laborales que regulan la relación entre el empleador y el trabajador. El Código del Trabajo sí se habla que es más bien para las actividades particulares, ya para las empresas privadas, porque el sector público se rige por otra normativa que no está necesariamente dentro del Código del Trabajo. Ahí entran los funcionarios públicos, entran las Fuerzas Armadas, entran los portuarios de puertos concesionados, entran los mismos profesores que trabajan en colegios municipales o en colegios como el nuestro, eh, subvencionados particulares, ¿cierto? Estamos un poquito en el Código del Trabajo o en otros estatutos que son especiales. En general, la legislación laboral dentro del Código del Trabajo regula
las empresas privadas, los colegios particulares, el Jumbo, el Easy, el Líder, que el negocio de la esquina, el supermercado, el taller mecánico. Ahí está ¿cierto? El código del trabajo, la gran mayoría. Pero como les digo, hay excepciones que tienen que ver con cuando hay dineros públicos, dineros del Estado, como en las Fuerzas Armadas, como los empleados públicos, como los profesores de colegios subvencionados o municipales, ¿ya? Que tienen otros estatutos que también los ven, pero lo principal que vamos a ver ahora un poco funciona para todos, salvo para las Fuerzas Armadas que corren siempre un poquito por su propio camino. Lo principal, chiquillos, y esto ustedes tienen que verlo bien, porque el próximo año ustedes sí o sí salen del colegio, y el próximo año o entran a la vida laboral, que ojalá que no, o siguen los estudios, ¿cierto? Sean técnicos, universitarios, etcétera. Lo revisábamos un poquito anoche, ¿cierto? O ayer en la tarde en la charla que nos dieron. Eh, pero aún así no van a estudiar toda la vida, chiquillos, créanme. En algún momento van a tener que salir a trabajar. Puede que saquen una carrera, puede que hagan eh, qué sé yo, un magíster, después un doctorado, un postdoctorado, pero alguien en algún momento tiene que trabajar. Así que esto tienen que tenerlo bien en cuenta porque aquí es donde están, como les digo, las relaciones entre empleador y empleado. ¿Dónde están establecidas esas relaciones? En lo que llamamos un contrato de trabajo. Una hoja o varias hojas, pero papel, donde se establecen ahí muchas cosas, desde lo más simple, ¿ya? Hasta lo más complejo de lo que puede tener un contrato de trabajo. Está establecido, como yo les digo, en el Código del Trabajo. Es el documento donde están, sobre todo, establecidos los deberes y derechos de cada una de las partes. Acuérdense que eso es un contrato, establece derechos y deberes de las partes. El matrimonio es un contrato, ¿ya? Este es el contrato de trabajo. Cuando yo saco una cuenta corriente o pido un préstamo en el banco o me voy a comprar un auto, generalmente, o una casa, yo también ahí firmo contratos. En este caso es el contrato de trabajo. Ya es súper importante. Hay gente que trabaja de manera independiente, que son la gente que llamamos que boletea. En general ellos no tienen un contrato de trabajo, por lo tanto es más difícil establecer sus derechos y deberes. Está establecido obviamente la remuneración y todo, pero la misma legislación dice que uno no puede boletearle a un mismo empleador por más de un tiempo determinado, que es un año, ¿ya? Eh, eso, ¿dónde no corre, por ejemplo? En los empleados públicos. Los empleados públicos pueden estar boleteando durante 10 años y el Estado no hace nada. Por eso yo les decía que habían algunas diferencias. Pero esos son los trabajadores que llamamos independientes, que prestan servicio a una empresa o a varias empresas, a distintas personas, y lo hacen a través de una boleta donde no existe esto que llamamos el contrato de trabajo, que es la formalidad, ¿ya? Y aquí es donde empiezan entonces a establecerse. Primero, si yo entro a trabajar a una empresa, a una fábrica, a un negocio, a una construcción, a un colegio, lo que sea, 15 días. 15 días máximo pueden pasar desde que yo empecé a trabajar ahí para que entre el empleador y el trabajador se firme este contrato. Ahora, si es un contrato que tiene una duración de menos de 30 días, tiene que ser a los 5 días. No va a esperar la mitad del mes. Después el empleador no reconoce el contrato y trabajó 15 días por las puras. No. Cuando es por solamente 30 días, hay son 5 días para firmar el contrato. Si es más de estos 30 días, ahí se da ya un plazo máximo de 15 días. Y hay cosas que tienen que ser, que son súper sencillas y tienen que estar bien establecidas. En primer lugar, o en el paso previo, antes que veamos las cosas establecidas, es que tanto el empleador como el empleado se queda con una copia. Eso no se le vaya a ir nunca de la cabeza, chiquillos, nunca. Porque si después ustedes quieren hacer un reclamo y no tienen su contrato de trabajo, ¿cómo van a demostrar? Les va a costar mucho, ¿ya? Por eso siempre es importante que cuando se firma un contrato de trabajo lo firman las dos partes, ¿ya? Y en general se legalizan, es decir, se llevan ante un notario
para que quede establecido que el contrato es legal, que está bien redactado, bien hecho, y que las dos partes voluntariamente la firman, acuden a este contrato. Así que bien importante eso, chiquillos, dentro del contrato de trabajo. Em, un contrato de trabajo, dependiendo de la función que uno vaya a desempeñar, puede tener muchas hojas, puede ser muy largo, porque van las funciones, van muchas cosas ahí. Pero lo que sí o sí tiene que tener es lo que vamos a ver ahora, que son las siguientes especificaciones, es decir, aquellas cosas que por obligación tienen que estar en un contrato de trabajo y no pueden faltar, ¿ya? Lo más básico, lugar y fecha. ¿Dónde se está firmando y cuándo se está firmando? Eso es lo primero, lo principal. No puede haber contrato de trabajo si no tiene lugar y fecha. ¿Por qué es tan importante? Porque el lugar muchas veces va a determinar dónde están establecidos ambas partes, o sea, la dirección, tanto la dirección del empleador como la dirección del trabajador, para que después puedan ser ubicados en caso de un litigio, un conflicto. Y la fecha del contrato también es fundamental. ¿Por qué, chiquillos? Porque en Chile existe lo que se llama indemnización por años de servicio. Lo vamos a ver más adelante lo que es. Pero básicamente es que cuando a uno lo despiden de un trabajo, puede cobrar un monto por cada año que trabajó. Por lo tanto, si el contrato no tiene la fecha, es obvio, ¿cómo voy a decir yo desde cuándo estoy trabajando ahí? Me es más difícil demostrarlo. Por eso son cosas que sí o sí tienen que tener lugar y fecha. Individualización de las partes, es decir, quién es el empleador, quién es el trabajador, los RUT de ambos, en el caso del trabajador la fecha de nacimiento, e inmediatamente el sueldo, es decir, cuánto va a ganar. Eso tiene que estar súper claro en el contrato. Por lo tanto, siempre uno anda, cuando uno va a buscar trabajo, lo primero que te piden, primero el carnet de identidad. Después, además, en Chile te piden algo que se llama el certificado antecedente. En general, los trabajadores, perdón, los empleadores no le dan trabajo a personas que hayan tenido, que tengan antecedentes penales, es decir, que hayan sido juzgados o condenados, más que juzgados, condenados por algún delito. Ya, eso en general es lo que más piden en los trabajos, el carnet de identidad, obvio, y el certificado antecedente, más, y de ahí viene el currículum, ¿cierto? Que es donde yo escribo mi estudio, mi experiencia laboral, mis capacidades, mis habilidades, etc. Ese es ya otro ámbito. Por lo tanto, tiene que estar bien establecido la individualización de las partes y la determinación de la naturaleza de los servicios. Es decir, ¿qué voy a hacer yo como trabajador con el empleador? ¿Para qué se me está contratando? Tiene que estar en el contrato de trabajo. O sea, si yo estoy postulando al puesto de cajero del Jumbo, tiene que decir ahí que me funcione ser cajero, porque eso a mí me va a permitir defenderme después de que no me manden a, no sé, limpiar baño, por ejemplo. Que no es que tenga algo de malo, pero no me contrataron para eso. A eso voy. Pongo mi caso. Por ejemplo, a mí me contrataron como profesor. Ahora ya, bueno, después inspector general, ¿se acuerdan ustedes? Y ahora ya, jefe técnico, pero también profesor. Pero no es mi función, ¿cierto? Que me digan un día, ¿sabe qué, Carlos? Tienes que, no sé, ir a repartir volante a no sé qué parte, o tienes que hacer tales funciones, o arreglar estas cosas, o limpiar esto otro, porque no está dentro de la naturaleza del servicio que yo estoy otorgando al empleador. ¿Ven? Ese es el ejemplo. Y también tiene que estar establecido el lugar o al menos la ciudad donde va a ser. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo trabajo en un banco, ustedes saben que los bancos tienen varias sucursales. En el contrato va a quedar establecido el lugar de trabajo, seguramente el banco va a poner la central del banco para tener la libertad después de moverme a las distintas sucursales, pero siempre dentro de la ciudad. Si es fuera de la ciudad, ahí hay que negociar el contrato. Que eso es lo importante, los contratos son negociables entre el trabajador y el empleador. Pero claro, como es el empleador el que está, como les decía al principio, comillas, dando trabajo, se produce una relación muy asimétrica,
Yo no puedo llegar e ir a negociar así como así donde el empleador, ¿cierto? Porque obviamente es él el que tiene la fuerza y la capacidad de decirme, no, yo no estoy de acuerdo con sus condiciones, usted me trabaja así o se me manda a cambiar. Se va nomás, ¿cierto? O sea, la negociación no es muy igualitaria, que lo vimos al otro día que estuvimos hablando de la pandemia, lo vimos en esta época de pandemia cuando decía, no, es que el trabajador llegue a un acuerdo con el empleador para ver si hace teletrabajo o qué días va a trabajar. ¿Qué trabajador en Chile? Sobre todo si no es capacitado, sobre todo si es un auxiliar, si no tiene estudios, si no es un profesional. ¿Qué trabajador se puede parar frente a un banco, un supermercado, a un mall, a decirle, jefe, mándeme a teletrabajo? Ya, pero ¿cuántos días quiere? ¿Le parecen 3? Sí, 3. No, tenéis que venir a trabajar. Aunque haya cuarentena, te saco el permiso. O si no, te echo y contrato a otro, ¿cierto? Es bien asimétrica la relación. Por eso existe esta legislación laboral, ¿ya? Por eso la idea es que se evite lo menos posible que una de las partes, sobre todo la parte asimétrica que está arriba, pueda cometer cierto tipo de abusos. Por eso, súper clara la determinación de la naturaleza de los servicios. ¿Para qué me está contratando? ¿Dónde voy a prestar esos servicios? Y en el mismo contrato puede decir, aún así, ambas partes pueden acordar un cambio de lugar, siempre y cuando sea dentro de la ciudad. De ahí, si quieren más, eh, no en esta clase, en la próxima puedo traer un contrato ahí tipo, un contrato tipo para que vayan viendo las partes así como están redactadas. Así que súper importante las funciones específicas y cuáles son algunas que me puede exigir. A veces en el mismo contrato dice que ya, si bien estoy contratado como cajero, en algunos momentos me pueden exigir, qué sé yo, que sea promotora de alguna cosa o ayude en otro servicio, pero de la misma característica. ¿Ya? Eso también es importante. Ahí ya tenemos tres aspectos importantes del trabajo. El mismo artículo 10, que es donde está establecido cuáles son las partes mínimas que tiene que tener un contrato de trabajo, las especificaciones, el monto, la forma y el periodo de la remuneración acordada. Acuérdense que remuneración es el sueldo, ¿ya? Monto, forma, periodo, es decir, monto, cuánto, forma, cómo, me va a pagar en efectivo, con cheque, me va a depositar, etcétera. No puede ser en productos, eso la legislación lo prohíbe. Tiene que ser a través de dinero, pero el dinero puede ser depositado, entregado en mano, la forma. Y el periodo de pago de la remuneración. Le voy a pagar por quincena, es decir, le pago el día 1 y el día 15 de cada mes, o le pago solamente el día 1, o le pago los 10. Ustedes han visto eso, ¿cierto? Y seguramente lo ven porque sus padres o sus abuelos, sus tíos o hermanos mayores han trabajado y de repente le dicen, oh, papá, préstame plata. Pucha, pero es que sabéis que a mí me pagan los 5, pues estamos a 3, espérame 2 días y te paso. ¿Cierto? No todos recibimos el mismo día el sueldo, no todos los chilenos, sino que depende del contrato que yo firme, ¿ya? Que puede ser en dos partes, quincenal, o en una sola parte, y generalmente son los primeros 5 días del mes, siguiente al que yo trabajé. ¿Ya? Nunca te pagan, en ese caso, por adelantado. Yo no trabajo con ya el sueldo seguro, sino que yo hice el mes de trabajo y ahí me lo pagan, el mes de trabajo. La duración y distribución de las horas de trabajo. Eso es súper importante. En Chile, la jornada máxima semanal de trabajo son 44 horas. Eso es lo máximo que puede trabajar una persona en Chile, 44 horas, ¿ya? En condiciones normales. Ojo, 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 porque ahí viene el salvo, el excepto, cuando son los sistemas de turno. Ahí es distinto, ¿ya? Porque ahí hay muchos trabajos donde son turnos de 12 horas, ¿cierto? Pero están recogidos dentro de otra particularidad, que es el trabajo de turno, ¿cierto? Ahí sí puede ser distinto, pero no puede superar estas 44 horas. Y la distribución la elige la negocian entre el empleador y el trabajador, y en general en Chile son 8 horas
más bien 8,5 horas semanales, ¿ya? Perdón, diarias, 8,5 horas diarias. Y si ustedes multiplican 8,5 por 5 de lunes a viernes, ¿cierto? Tenemos llegando a los 44, ¿ya? Y dentro de eso tiene que existir un espacio para la colación, que no puede ser mínimo a media hora. Es decir, si yo trabajo toda una jornada de 8 horas, al menos tengo que tener media hora de colación en esa jornada, ¿ya? Puede ser más, pero no puede ser menos de 30 minutos, ¿ya? Y el sistema de turno también garantiza, por ejemplo, que yo trabaje, sobre todo funciona en los guardias de seguridad o en los mismos cajeros de supermercado o gente que trabaja en los malls, hacen turnos como de 4x4 o de 5x2, ¿se entiende? Porque lo que dice la legislación laboral es que al menos yo tengo que tener un domingo al mes libre, al menos, ¿ya? Eso es cuando trabajo de turno. En general, la gran mayoría de los chilenos trabaja de lunes a viernes, ¿cierto? Pero hay trabajos que son los cines, el comercio, el transporte, que siguen andando, ¿cierto? Los restaurantes, siguen andando los fines de semana. Ya, todos esos trabajadores que trabajan en ese tipo del comercio, ¿cierto? Tienen que al menos tener un domingo libre al mes. Y ahí sí se van fijando los turnos, ¿ya? Para que calce un domingo al mes y no tenga que trabajar siempre todos los domingos. El plazo del contrato. Eso también es súper importante. En Chile, generalmente, la gran mayoría de las empresas, la gran mayoría de las empresas, cuando uno va a firmar un contrato, el contrato es a 60 o 90 días. Porque ahí le sirve a las dos partes para tantearse, para conocerse, para el empleador, a ver si le gusta el trabajador o no, o si no le gusta, ¿ya? Siempre el primer contrato se firma a 60 o 90 días. Luego de ese plazo viene en el Código del Trabajo lo que se llama el contrato indefinido. Es decir, que el trabajador ya no tiene una finalización, no tiene un plazo de término de contrato. Eso, acuérdense, depende de las áreas de trabajo, pero en general, en lo general, lo que dice el Código del Trabajo, que puede tener un plazo, generalmente, como les digo, se asume 30, 60 días para que las partes se conozcan y después ya se renueva automáticamente, ¿ya? Eso depende mucho, chiquillos, como les digo, del trabajo. Es como, no sé, por ejemplo, una construcción. Te están construyendo un edificio. Uno sabe que un edificio se pueden demorar más o menos 6, 8, 9 meses en construir. A veces el plazo de contrato es lo que dura la obra, por ejemplo, para los trabajadores de la construcción. Pero en general, para el comercio, para el transporte, los choferes, ¿cierto? Para la gente que trabaja en los bancos, en la parte de servicios, en general, después del contrato de los 60 días se hace indefinido automáticamente. No hay que estarlo renovando. Después cuando se negocie nomás hay que volver a firmarlo, pero se mantiene la fecha, lo que yo les dije al principio, se mantiene esto, el lugar y fecha. Por más que yo vaya cambiando el contrato a lo largo de los años con el empleador, se mantiene el lugar y fecha, sobre todo la fecha por el tema de la indemnización por años de servicio. Aun cuando me cambien la naturaleza de mi servicio, me vayan ascendiendo en el trabajo, porque obviamente si a mí me van ascendiendo, yo partí, qué sé yo, estudié, anda a saber tú, ustedes son matemáticos, ya, estudiaron ingeniería, estudiaron ingeniería, partieron siendo, qué sé yo, primero encargados de cierta área de la empresa, después pasaron a ser subgerentes, después gerentes, en esos casos se mantiene la fecha original, pero van cambiando mis funciones dentro de la empresa y ahí se van firmando contratos nuevos, pero manteniendo la fecha. Y ahí dice demás pactos que acordaren las partes. Ahí generalmente se entran como las negociaciones que pueda llegar a hacer el trabajador frente al empleador. Por ejemplo, lo mínimo que en Chile tiene un trabajador como derecho de vacaciones, de descanso, que son las vacaciones, es 15 días hábiles al año. Eso es lo mínimo. Cualquier persona que trabaje año calendario, es decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, lo mínimo que tiene son 15 días hábiles.
que son lo que llamamos en Chile las 3 semanas de vacaciones, ¿cierto? Porque son 15 días hábiles que justo suman estas 3 semanas y con los fines de semana en medio me dan 21 días, pero son 15 en realidad, porque están los fines de semana entre medio. Pero esos 15 días hábiles yo los puedo pactar al principio y decir, si me van a contratar y yo soy, no sé, un ingeniero, un médico, un, un abogado, yo puedo decir, sí, pero yo quiero 25 días de vacaciones, no 15. ¿Ven? Ahí yo lo pacto al principio. Los dejo establecido al principio. Lo que sí no puedo hacer es decirle no, a mí, deme 5 días de vacaciones y yo feliz. No, no, no. Me tienen que dar 15. ¿Los puedo acumular? Sí, pero no por más de 2 años. Yo puedo sí no tomarme vacaciones durante un año y al otro año no tomármelas, pero ya terminando el segundo año tengo que tomarme los 30 días hábiles, ¿ya? O hay empresas que te dan días libres, por ejemplo, tus 15 días de vacaciones y tienes lo que se llaman los días administrativos, tienes derecho a 3 días administrativos, que tú los puedes pedir en el momento que quieras con, no sé, 5 días de anticipación o 10 días de anticipación. Que ahí es cuando de repente uno tiene que hacer un trámite para que no le descuenten, o pucha, se casa un amigo y es día viernes, prefiero ese viernes no trabajar para prepararme de temprano, algo así, son los días administrativos. Es decir, eso se pacta entre las partes. Y además, si es que llegasen a ver los beneficios adicionales, y ahí entran, sí, los productos. Ven que yo les decía que el monto del pago siempre tiene que ser en dinero, siempre. Pero yo en lo adicional del contrato puede ir que el empleador otorga una casa para que viva el trabajador, por ejemplo, si me voy a trabajar, qué sé yo, soy minero y me voy a trabajar, vaya a saber uno, a cualquier parte, que está lejana, ¿cierto?, a los centros urbanos. Bueno, ahí viene establecido que usted va a vivir en tal parte y se le va a pagar luz, o se le va a pagar el combustible, o la alimentación, todo ahí, todo eso que es adicional, insisto, no se les puede olvidar nunca, chiquillos, a la plata, al dinero. A mí no me pueden pagar solamente en darme casa, pagarme la luz, darme comida, combustible, no, eso no existe en la legislación chilena. Esos son adicionales a los ingresos reales, que es el dinero. Ya, lo vamos a dejar hasta acá porque estamos llegando a la hora para que ya entremos bien al tema porque ahí vimos el contrato de trabajo, ¿cierto? Después vamos a ver qué son las remuneraciones, los sueldos, los sobresueldos, las comisiones, la hora extra, etcétera, etcétera, los días de descanso, los feriados, los domingos. Eso lo vemos la próxima semana. Exacto, es infinitamente importante, que ahí me lo decía Bárbara, leer el contrato antes de firmar. Puede que yo como trabajador no tenga ningún derecho a cambiar el contrato que me están ofreciendo, pero sí tengo el derecho a no firmarlo y decir, no, mejor me busco otra pega, porque yo no estoy dispuesto a estas condiciones de trabajo. Porque las que me vendan cuando me están contratando pueden ser distintas, porque en la entrevista de trabajo me pueden decir, no, yo le voy a pagar, mire, 1.000.000 de pesos, y ese va a ser su sueldo, no se preocupe. Y firmo, y no me doy cuenta que dice que no, porque mi sueldo base son 400.000, pero los otros 600.000 depende de que si yo cuántos autos vendí o cuántas poleras en Ripley vendí, y no me di cuenta, po. Y claro, él me habló de 1.000.000 de pesos, pero era si cumplía con otras condiciones, no con las que me dijo al principio. Por eso hay que leer bien cuál va a ser mi sueldo base, y ahí vamos a ver después el tipo de remuneraciones, las gratificaciones, etc. Así que ya, chiquillos, lo dejamos hasta acá. Nos vemos el próximo viernes.